El templo vibraba. Las luces se encendían poco a poco, mientras una multitud expectante llenaba cada rincón. Los cánticos iniciales habían terminado y la atmósfera, densa y eléctrica, presagiaba algo grande. En el centro del escenario, una mesa cubierta con 2 Biblias marcadas y abiertas esperaba a sus dueños. Detrás, las cámaras de una transmisión en vivo enfocaban el lugar donde 2 mundos estaban a punto de colisionar. De un lado, la pastora Miriam Duarte, una mujer enérgica, de mirada firme y voz poderosa, vestida con traje oscuro y una Biblia bien sujeta entre las manos. Del otro, el padre Luis Toro, tranquilo, sereno, con ese brillo en los ojos que mezcla compasión y fuego. El público contenía el aliento. El narrador describió la escena con tono grave. La tensión se podía cortar con un suspiro. 2 voces se alzarían para discutir una de las doctrinas más controvertidas del cristianismo: el diezmo. ¿Mandato eterno o práctica mal entendida? El moderador apenas alcanzó a decir las primeras palabras cuando Miriam se adelantó con paso firme. «Buenas noches», dijo al micrófono con voz firme y vibrante. «Hoy demostraré con la palabra que quien no diezma roba a Dios. Así está escrito, y así debe cumplirse». El público protestante estalló en aplausos. Varios levantaron sus Biblias al aire. El padre Toro observó en silencio, con una leve sonrisa. Cuando llegó su turno, se levantó despacio. «Que el Señor nos ilumine a todos», dijo con calma. «Porque no venimos a vencer, sino a buscar la verdad». La pastora no esperó más. Padre Toro, Malaquías 3:8 lo dice claramente. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está. El que no diezma le roba al Señor. El público asintió. Algunos gritaban «Amén», mientras ella continuaba con fuerza. Por eso nuestras iglesias enseñan la obediencia a través del diezmo. Quien ama a Dios da sin medir, y el que no da, demuestra su falta de fe. Luis Toro levantó la mano con cortesía. «Permítame una pregunta, pastora», dijo con voz firme pero serena. «¿A quién le roban? ¿A Dios o al templo?» Un murmullo recorrió la multitud. Miriam frunció el ceño. «A Dios, por supuesto», respondió. «La palabra lo dice». El padre asintió y abrió su Biblia lentamente. Malaquías hablaba a Israel, a los sacerdotes levitas que recibían los diezmos en tiempos del templo de Jerusalén. El diezmo era parte de la ley antigua, destinado a sostener a los levitas, no a enriquecer a los líderes. Cristo cumplió esa ley y la llevó a plenitud. Ya no se diezma con dinero, sino con entrega del corazón. El público católico estalló en aplausos. La pastora, sin embargo, se mantuvo firme. «Eso suena muy bonito, padre. Pero el mismo Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Si vino a cumplirla, también vino a confirmar el diezmo». Luis Toro sonrió con calma. Y por eso dijo también, «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». El diezmo material era sombra del sacrificio total que Cristo ofreció en la cruz. Desde entonces, el cristiano no da el 10%, da su vida entera. El público murmuró. Algunos aplaudían, otros negaban. La tensión crecía. Miriam levantó la voz. «Entonces usted está diciendo que los creyentes no deben diezmar. Eso va contra la palabra y contra la práctica de siglos». «No», respondió el padre con voz profunda. «Digo que el diezmo no puede convertirse en un negocio. El Señor no mide el amor por el monto de una ofrenda». La pastora golpeó la mesa con la mano abierta. «La Biblia manda dar». Luis Toro alzó la suya. «Sí, pastora, pero también manda hacerlo con humildad. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha». Jesús no pidió una cantidad, pidió un corazón sincero. El público estalló en un aplauso ensordecedor. Los gritos de «Gloria a Dios» resonaron en todo el templo. La pastora respiró agitada, pero no se detuvo. «Padre, usted confunde a la gente. La iglesia necesita recursos para funcionar. El diezmo es obediencia. La obediencia sin discernimiento se vuelve manipulación», replicó el padre alzando el tono. «Cristo no instituyó un impuesto, sino un sacrificio interior. No es dar por miedo, es dar por amor». Los aplausos fueron más fuertes. Miriam lo miró con frustración, buscando una grieta. «Entonces, según usted, ¿quién debe decidir cuánto dar?» «Cada alma», dijo el padre sin dudar. «Porque el amor no se calcula». El público gritó de emoción.
Algunos pastores asistentes miraban incómodos. Luis Toro cerró su Biblia y con una sonrisa leve concluyó su intervención. Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos amar como Él ama. El silencio se volvió total. La pastora se quedó mirando al padre, su respiración acelerada. No había perdido el control, pero sabía que el primer golpe había sido fuerte. El narrador cerró con voz grave, casi cinematográfica. El primer asalto había terminado. La pastora Miriam Duarte había lanzado sus argumentos con fuego, pero el padre Luis Toro había respondido con calma y verdad. El templo entero vibraba entre el fervor y la reflexión. La batalla espiritual apenas comenzaba. El ambiente dentro del templo se había vuelto una tormenta contenida. Los aplausos, los murmullos, las miradas cruzadas entre los creyentes y las cámaras que giraban captando cada gesto, hacían del lugar un volcán a punto de estallar. En el centro, la pastora Miriam Duarte apretaba su Biblia entre las manos, respirando con fuerza. Su rostro mostraba la mezcla exacta entre la fe y el orgullo herido. El narrador habló con voz grave, mientras el público se acomodaba para escuchar el siguiente intercambio. El primer golpe lo había recibido la pastora, pero su fuego no se apagaba. Sabía que debía cambiar la estrategia. Si no podía vencerlo en la ley antigua, lo haría apelando a la prosperidad, al lenguaje que muchos entendían. El éxito bendecido por Dios. Miriam levantó la vista. Su voz retumbó en los altavoces del templo. Padre Toro, usted habla de amor y entrega, pero olvida que el mismo Dios promete prosperar a quienes obedecen su palabra. El diezmo no empobrece, enriquece. El que da, recibe multiplicado. El público protestante rugió en aplausos. Algunos gritaban ¡Aleluya!, mientras otros agitaban sus Biblias en alto. Miriam continuó con fuerza. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Traed los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El que diezma tiene derecho a la abundancia. El padre Toro permaneció sentado unos segundos, observándola. No había prisa en su mirada, sino discernimiento. Se levantó con calma, tomó el micrófono y habló con voz serena, pero firme. Pastora, la prosperidad no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de entregar. El Evangelio no promete abundancia material, promete vida eterna. Jesús dijo, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. El público católico respondió con un aplauso que resonó como trueno. Miriam sonrió con ironía. Claro, padre, es fácil decir eso cuando uno no tiene que sostener una iglesia. Pero dígame, ¿cómo cree que se mantiene un templo, una comunidad, un ministerio? ¿Con fe? No, padre, con dinero. Luis Toro la miró con serenidad. Con fe, pastora. Porque donde hay fe, el dinero llega sin manipular corazones. El que da por obligación no ama. El que ama da sin que se lo pidan. El público estalló otra vez en aplausos, pero Miriam no se rindió. «Usted no entiende», gritó golpeando el púlpito con la mano. «El diezmo no es manipulación, es pacto. El que diezma entra en un acuerdo con Dios. El que no diezma rompe su bendición». El padre la observó con una expresión de compasión. «¿Y desde cuándo el amor de Dios se compra, pastora?», preguntó con voz baja pero potente. «Si el cielo dependiera de nuestras cuentas bancarias, los pobres estarían condenados y los ricos serían santos». La frase atravesó el templo como una lanza. El público guardó silencio. Un segundo después, los aplausos estallaron con fuerza. Algunos se levantaron, otros lloraban. Miriam se tensó, respirando agitada. «Padre Toro, usted tergiversa el principio del pacto. El que siembra, cosecha. Así funciona la fe». Luis Toro levantó la Biblia y la abrió en el Evangelio de Marcos. Una viuda pobre echó 2 monedas en el arca del templo. Leyó con solemnidad. Jesús dijo que ella había dado más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía. Ella no dio para recibir, dio por amor. El silencio volvió a reinar. La pastora mordió su labio. Su voz sonó más baja, casi temblorosa. «Pero la bendición existe, Padre. Dios recompensa al dador alegre». El padre asintió. «Sí, pastora, pero la recompensa no siempre es dinero. A veces es paz, a veces es fe, a veces es fortaleza. El que da buscando multiplicar su dinero no da a Dios, sino a sí mismo.
El público reaccionó con un aplauso largo y profundo. Luis Toro continuó con un tono más emocional. El cristiano no da para ser bendecido, da porque ya ha sido bendecido. El amor de Cristo es la mayor riqueza. Los reflectores iluminaban el rostro del sacerdote mientras la pastora apretaba los puños. Padre Toro, dijo, intentando mantener el control. ¿Entonces usted diría que los pastores que enseñan el diezmo son falsos? Luis Toro la miró directamente. No, pastora. Digo que todo pastor debe enseñar con el ejemplo. Si el pastor pide dinero, debe ser el primero en vivir en humildad, porque el verdadero siervo no busca llenar el templo, sino el cielo. El público gritó, ¡Amén! Las cámaras captaban lágrimas, sonrisas y rostros asombrados. La tensión era palpable. Miriam bajó la cabeza un momento, pero luego levantó la voz otra vez, más fuerte. Usted habla de humildad, padre, pero la Iglesia Católica también recibe dinero. Ustedes también viven de las ofrendas. Luis Toro no se alteró. Sí, y por eso la Iglesia enseña que lo material debe servir a lo espiritual. En cada misa se colecta para ayudar, no para enriquecerse. La fe sin caridad es solo ruido. La respuesta cayó con el peso de una sentencia. El público protestante se removió incómodo. El moderador levantó la mano para pedir silencio, pero ya era tarde. El aplauso resonaba como un trueno. Miriam lo miró con el rostro endurecido. Padre Toro, usted habla como si todo fuera espiritual, pero la realidad es que el mundo necesita dinero. No, pastora, respondió con una voz tan firme que el público se calló. El mundo necesita amor. El dinero sin amor corrompe, pero el amor con poco dinero puede cambiar el mundo. El templo explotó en aplausos. Algunos asistentes lloraban, otros gritaban de emoción. Luis Toro permaneció en silencio, mirando al público con serenidad, mientras la pastora cerraba su Biblia lentamente, como conteniendo una mezcla de respeto y frustración. El narrador cerró la escena con tono solemne. El segundo asalto había terminado. La pastora había apelado a la prosperidad, pero el sacerdote había respondido con el poder del Evangelio. Las palabras del Padre Toro no solo habían desmontado argumentos, habían tocado corazones. El debate ardía, y lo mejor aún estaba por venir. El aire dentro del templo se había vuelto denso, casi irrespirable. El público permanecía dividido. Unos levantaban las manos en señal de fervor, otros observaban en silencio con los ojos llenos de asombro. Las cámaras transmitían en directo, y miles de personas seguían el debate a través de pantallas y celulares. Era más que un encuentro teológico. Era una batalla por el alma de la fe. La pastora Miriam Duarte respiró hondo. Se había replegado por unos segundos, pero su carácter no le permitía ceder. Sabía que, si quería recuperar terreno, debía golpear fuerte. Tomó el micrófono con decisión y habló con un tono que mezclaba autoridad y frustración. Padre Toro, usted habla del amor y de la humildad, pero la Iglesia Católica también pide ofrendas, también recibe dinero, también construye templos lujosos. ¿Dónde está la pobreza de Cristo en eso? El público protestante aplaudió con fuerza. Era el ataque que muchos esperaban escuchar. Miriam continuó, su voz subiendo como una ola. Ustedes hablan contra el diezmo, pero también viven de las limosnas. Las iglesias católicas recogen ofrendas todos los domingos, tienen joyas, imágenes costosas y sacerdotes que no conocen la necesidad. ¿Eso también es dar por amor? El público gritó, dividido entre el apoyo y la tensión. Luis Toro no se movió. Solo bajó la mirada un instante, respiró profundamente y tomó su Biblia. El narrador describió el momento con solemnidad. Parecía acorralado, pero los ojos del sacerdote no reflejaban derrota, sino paciencia. Sabía que el golpe que venía debía ser tan claro y contundente como la luz del Evangelio. Pastora, comenzó con voz pausada. Usted tiene razón en una cosa. También nosotros recogemos ofrendas. Pero permítame explicarle la diferencia. La Iglesia no exige el 10% ni promete prosperidad a cambio. Lo que pide no es una cantidad, sino un gesto. La ofrenda católica no compra bendiciones, sostiene misiones. Miriam lo interrumpió levantando el brazo. Pero los templos de ustedes están llenos de oro y esculturas. Mientras hay gente con hambre, la Iglesia adorna sus altares. El Padre Toro levantó el micrófono, su voz ahora más firme. Sí, y damos cuentas por ello. Pero dígame, pastora, ¿sus iglesias también rinden cuentas públicas? ¿Los feligreses saben exactamente a dónde va cada diezmo que entregan? El golpe fue directo. El público protestante quedó en silencio. Miriam parpadeó incómoda.
Nosotros usamos el dinero para la obra de Dios, respondió intentando mantener la compostura. Y los que diezman lo hacen por fe. La fe no se mide en billetes, replicó el padre. Y la transparencia también es parte del testimonio cristiano. Si el pueblo confía en sus líderes, esos líderes deben ser ejemplo. El mismo Cristo dijo: sean astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. La iglesia no necesita oro, necesita verdad. El público estalló en aplausos. Las cámaras captaron rostros impactados, creyentes emocionados y un silencio expectante que cubría a los asistentes protestantes. Miriam respiró hondo. Padre Toro, no juzgue a todos los ministerios por los errores de algunos. Hay pastores fieles que sirven sin robar. Luis Toro asintió con respeto. Lo sé, pastora, y los bendigo, pero también le recuerdo que la avaricia espiritual puede disfrazarse de fe. No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino, sino los que hacen la voluntad del Padre. Miriam lo observó con una mezcla de rabia y respeto. Entonces, ¿usted cree que enseñar el diezmo como mandato es un error? No, dijo el padre con voz serena. Creo que enseñarlo sin el amor del Evangelio es peligroso. El que diezma esperando multiplicar su riqueza, ya perdió el sentido del sacrificio. El público aplaudió una vez más, pero esta vez los rostros mostraban reflexión. El tono del debate había cambiado. Ya no era solo fuego y disputa, había verdad y ambos lo sabían. Miriam bajó la voz. Padre, usted habla de amor, pero el amor no paga la renta de un templo, ni la comida de un ministerio. Las iglesias necesitan recursos. Y los tendrán, respondió él, si predican la verdad. La gente no deja de dar cuando confía, solo deja de hacerlo cuando siente que la están usando. El auditorio explotó en aplausos. Miriam cerró la Biblia con fuerza y la apoyó en el púlpito. Entonces usted nos acusa de usar a la gente. Luis Toro dio un paso al frente. No, pastora. Acuso a quien convierte la fe en negocio. Cristo expulsó a los mercaderes del templo, no a los fieles. El público gritó, vibrando con la intensidad de la respuesta. Miriam apretó los labios, sin palabras por un instante. El padre levantó la Biblia. La verdadera ofrenda no se entrega por miedo, sino por amor. Y el amor no se compra, se demuestra. El público entero se puso de pie. Algunos lloraban. El ambiente era espiritual, profundo, imposible de ignorar. Miriam bajó lentamente la mirada, como si buscara una grieta en las palabras del sacerdote, pero no la encontró. El narrador habló con voz profunda, mientras la cámara giraba lentamente por el templo lleno. El fuego de la pastora se estrellaba contra la calma del sacerdote. Sus argumentos se disipaban ante una verdad simple. El Evangelio no cobra, ofrece. El público lo sabía, lo sentía. El debate se había convertido en un espejo donde cada uno veía su propia fe reflejada. Luis Toro bajó el micrófono y cerró la Biblia con suavidad. Cuando damos por amor, todo florece. Cuando damos por interés, todo se marchita. El público explotó en aplausos que parecían no terminar. Miriam respiró agitada, pero su mirada aún ardía. Sabía que aún quedaban argumentos por lanzar. El debate apenas estaba en su punto medio. El narrador cerró con voz cinematográfica. 3 rondas, 3 heridas abiertas en el corazón de una doctrina. Pero el espíritu de la pastora no se rendía. En su interior, una pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Y si el padre tenía razón? El ambiente en el templo se había transformado en un campo espiritual. Los reflectores iluminaban los rostros tensos de los dos protagonistas y el público, dividido entre católicos y protestantes, parecía sostener la respiración con cada frase. El aire estaba cargado de algo más que palabras. Una batalla de convicciones, fe y fuego. La pastora Miriam Duarte se secó el sudor del rostro, levantó su Biblia y miró directamente al padre Luis Toro. Su voz resonó con autoridad. Padre, usted cita el Evangelio con dulzura, pero no con precisión. Dice que el diezmo pertenece al Antiguo Testamento, pero Jesús mismo habló del diezmo. En Mateo 23:23, él dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿O acaso Cristo se contradice? El público protestante rugió en aplausos. Los fieles agitaban sus Biblias gritando, ¡Amén! Miriam continuó con fuerza. Jesús no abolió el diezmo, lo confirmó. Usted, padre, engaña a la gente haciéndoles creer que dar menos es suficiente. El Señor exige fidelidad, no excusas. El padre Toro permaneció inmóvil unos segundos. Luego se levantó lentamente, con la Biblia en la mano. La voz del narrador retumbó con tono solemne.
El fuego de la pastora volvía a arder. Pero el sacerdote sabía que las brasas más intensas se apagan con la verdad. Pastora, dijo el padre con serenidad, permítame leer completo ese versículo que usted citó. Mateo 23:23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no estaba alabando el diezmo, estaba denunciando la hipocresía. El público estalló. Los católicos aplaudieron de pie. Los protestantes se removieron incómodos. Miriam apretó su Biblia con fuerza, su rostro tenso. Pero padre, él dijo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Él aprobó el diezmo. Lo aprobó, replicó el sacerdote, para los que vivían bajo la ley antigua. Pero él trajo una alianza nueva. Después de Cristo, el sacrificio ya no se mide en porcentajes. ¿Dónde está escrito que los apóstoles cobraban el diezmo a los cristianos? ¿Dónde ve usted a Pedro exigiendo dinero por la gracia? El público enmudeció. La pastora quedó unos segundos en silencio, buscando en su mente una respuesta. Luis Toro continuó con voz más firme. En el libro de los Hechos, los cristianos compartían todo lo que tenían. No daban una décima parte, lo entregaban todo. Nadie era obligado. El amor los movía. Esa fue la verdadera revolución de Cristo. Transformar la ley del cálculo en la ley del corazón. El público estalló en aplausos. El sonido era tan fuerte que el moderador intentó pedir silencio, sin éxito. Miriam respiró profundo, pero no retrocedió. Padre, eso suena bonito. Pero usted está desviando el tema. El diezmo es orden, es obediencia. Si la iglesia no enseña disciplina en las ofrendas, caerá en desorden espiritual. El sacerdote asintió. Tiene razón. El orden es importante. Pero la disciplina sin amor es esclavitud. Cristo no vino a crear contadores del cielo, sino corazones libres. El que da por temor no ama. Y el que ama no necesita mandamiento para dar. Un murmullo recorrió el templo. Las cámaras captaban los rostros emocionados. Miriam apretó el micrófono con fuerza. Entonces usted está diciendo que todo cristiano puede decidir cuánto dar, sin norma, sin compromiso. ¿No ve el peligro en eso, padre? ¿No ve que muchos dejarán de contribuir? Luis Toro sonrió levemente. El verdadero peligro es que sigamos midiendo la fe en cifras. Quien da para sostener una iglesia lo hace porque cree en ella. Si la fe se apaga, no es por falta de dinero, sino por falta de testimonio. El público se levantó a aplaudir. El ruido era ensordecedor. Miriam levantó la voz sobre el bullicio. Pero el dinero es parte de la obra. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El padre levantó su Biblia también. Sí, pastora, pero el obrero digno no manipula al pueblo. San Pablo trabajaba haciendo tiendas mientras predicaba, y aún así evangelizó medio mundo. No cobró por el evangelio, lo regaló. El aplauso fue tan fuerte que los técnicos subieron el volumen de los micrófonos para compensar el estruendo. Miriam, visiblemente molesta, levantó la mano. Padre, con todo respeto, usted predica pobreza, pero la Iglesia Católica tiene riquezas incalculables. Eso es hipocresía. El público protestante aplaudió con furia. Luis Toro levantó la mano pidiendo silencio. La iglesia no es rica, pastora. Tiene patrimonio, no fortuna. Los templos no son de oro para exhibición, sino para gloria de Dios. Lo que usted llama riqueza, otros lo llaman historia, arte y fe. Miriam replicó, desafiante. ¿Y qué hay del Vaticano? ¿De las joyas? ¿De los bancos? Luis Toro la miró con calma. Y sin embargo, ¿sabe cuántas vidas sostiene la iglesia con esas mismas instituciones? Millones de pobres alimentados, enfermos curados, niños educados. La iglesia no acumula, administra. El público católico gritó, ¡Amén! El aplauso fue inmediato. Miriam intentó responder, pero su voz se quebró por la intensidad del momento. Luis Toro se acercó unos pasos más. Su voz se volvió más cálida, más humana. Pastora, Cristo no dijo, da el 10% y serás salvo. Dijo, toma tu cruz y sígueme. Si el diezmo no me hace más semejante a Cristo, no sirve de nada. El silencio se volvió absoluto. Miriam bajó lentamente el micrófono. Había un brillo en sus ojos, mezcla de rabia y reflexión. Luis Toro aprovechó la quietud. No predico contra el diezmo, sino contra el negocio. El evangelio no se vende. La fe no se cotiza.
El amor no se factura. El público estalló en un aplauso tan intenso que el sonido retumbó en las paredes del templo. Algunos asistentes se arrodillaron. Otros lloraban abiertamente. Las cámaras enfocaron el rostro del sacerdote, iluminado por una luz dorada que caía justo sobre él. El narrador cerró con tono grave y cinematográfico. El debate había cambiado de tono. Ya no era una discusión entre templos, sino entre visiones del Evangelio. La pastora había lanzado su mejor argumento, pero el padre Luis Toro había respondido con la fuerza de una verdad que no necesita adornos. La batalla espiritual seguía abierta, y el público sabía que estaba presenciando historia. El templo ardía en murmullos. Las luces cálidas se mezclaban con la respiración contenida del público. Las cámaras seguían girando, captando cada expresión. El aire olía a nervios, a fe, a desafío. La pastora Miriam Duarte se levantó una vez más, movida por una mezcla de indignación y fervor. Su voz resonó con una fuerza que parecía salirle del alma. «Padre Toro», exclamó, «usted habla de amor y de libertad, pero el amor no es desobediencia. El diezmo es un mandato de Dios. No es negocio, es fidelidad. El que no diezma no obedece, y el que no obedece no puede esperar bendición». El público protestante gritó, «Amén», con fuerza. Las voces se mezclaban en un coro de aprobación. Miriam continuó, dando un paso al frente. «Usted, padre, predica una fe sin compromiso, una fe barata, habla de amor, pero olvida que el amor verdadero se demuestra obedeciendo. Jesús mismo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y el diezmo es uno de ellos. El narrador intervino con voz grave y pausada. Las palabras de la pastora resonaron como truenos. Pero el sacerdote no se movió. Su silencio no era debilidad, era estrategia. Esperaba el momento exacto para dejar caer la verdad con el peso de una montaña. Luis Toro levantó lentamente su Biblia. Su mirada era firme, pero llena de compasión. «Pastora, le agradezco su pasión, pero permítame recordarle algo. Cristo no vino a multiplicar mandamientos. Vino a resumirlos todos en uno solo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el nuevo pacto. En ese amor está cumplida toda la ley». El público católico aplaudió, pero el sacerdote levantó la mano pidiendo silencio. «El problema», continuó, «es que muchos confunden el amor con el intercambio. Dan para recibir, oran para obtener, diezman esperando un milagro. Pero el verdadero amor no exige recompensa. Cristo no amó esperando nada a cambio». Miriam respiró agitada, aferrando la Biblia. «Pero padre, el diezmo no es compra, es obediencia. La obediencia trae bendición. No lo digo yo, lo dice la palabra». Luis Toro asintió. «Así es, pastora. Pero también dice que la obediencia sin amor es vacía. El pueblo de Israel cumplía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús les dijo, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». ¿De qué sirve diezmar si el corazón está vacío? El público estalló en aplausos. Miriam se giró frustrada mirando al público protestante que también guardaba silencio. «El diezmo es fe», gritó, «y la fe sin obras es muerta». El padre sonrió suavemente. «Y las obras sin amor también lo son. San Pablo lo dijo. Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Ve, pastora, el problema no es el diezmo sino el motivo por el que se da». El templo tembló con el aplauso. Las cámaras enfocaron rostros conmovidos. Miriam apretó el micrófono. «Usted manipula las palabras, padre. El amor no anula la ley, la perfecciona. Si uno ama, diezma». Luis Toro la miró directamente, con una calma que contrastaba con su fuego. «Y si uno ama, perdona, sirve y comparte sin cálculo. Cristo no pidió el diezmo a los apóstoles, les pidió la vida. No les dijo, entreguen su 10%, sino, déjenlo todo y síganme». Un silencio impresionante cubrió la sala. Miriam intentó responder, pero las palabras no salían. El padre continuó, más firme que nunca. El diezmo fue un símbolo del Antiguo Testamento. Era una preparación, pero Cristo reemplazó el cálculo por la entrega total. En la cruz, Él no dio una parte de sí, lo dio todo. El público católico gritó, «¡Gloria a Dios!». Algunos se arrodillaron.
El resplandor de las luces hacía que el rostro del sacerdote brillara como bajo un foco celestial. Miriam cerró los ojos un instante, intentando mantener la compostura. «Padre Toro», dijo finalmente, «usted habla del amor como si fuera suficiente, pero sin obediencia no hay orden. Si quitamos el diezmo, la gente dejará de dar. Las iglesias se vaciarán». Luis Toro sonrió levantando su Biblia. «No, pastora. Si quitamos el miedo, la gente comenzará a dar de verdad. La fe no se sostiene con amenazas, sino con amor. El que da por amor nunca deja de hacerlo, aunque nadie lo vigile». El público aplaudió con fuerza. Las cámaras captaron a varias personas de pie, llorando o asintiendo en silencio. Miriam levantó la voz, pero su tono había cambiado. Ya no era rabia, era urgencia. «Padre, pero el diezmo es la prueba de nuestra fidelidad». Luis Toro la miró fijamente. «La fidelidad no se prueba con dinero. Se prueba cuando amamos al que no nos puede pagar, cuando ayudamos al que no tiene nada que darnos. Ese es el diezmo que Dios espera». El público rugió en aplausos. Miriam quedó inmóvil, la Biblia temblando en su mano. «Entonces, según usted, ¿el que no diezma no desobedece a Dios?». El padre respondió con voz profunda. «El que no ama, desobedece. Porque quien ama de verdad no necesita que le digan cuánto dar, lo hace por naturaleza». La pastora guardó silencio. Luis Toro se acercó lentamente al micrófono, su tono bajo, casi paternal. «Pastora, el Evangelio no se trata de cuánto damos, sino de cuánto amamos. Si el diezmo no nace del amor, se convierte en un impuesto religioso. Pero si el amor guía el corazón, cada ofrenda, grande o pequeña, se convierte en santidad». El silencio fue absoluto. Solo se oían algunos sollozos entre el público. Las luces enfocaron a los dos, frente a frente. Miriam parecía luchar entre el orgullo y la verdad que acababa de escuchar. El narrador cerró la escena con tono solemne. La pastora había disparado con fuego, pero el sacerdote había respondido con luz. En el rostro de Miriam había frustración, pero también algo nuevo: duda. El argumento del amor había derrumbado la lógica de la obligación, y en el aire del templo la palabra flotaba, viva y cortante como espada. El público todavía vibraba con la última respuesta. Las cámaras giraban entre los rostros asombrados. Las luces reflejaban lágrimas y expresiones de fe. En el centro, la pastora Miriam Duarte respiraba con fuerza. El debate ya no era solo teología. Era una batalla de fuego espiritual, una lucha por el alma de las palabras. El narrador habló con voz grave. La pastora no estaba dispuesta a ceder. Si el padre había derribado su argumento del mandato, ella recurriría a uno más profundo: la ley de la siembra y la cosecha. Una verdad que, según ella, ni el amor podía anular. Miriam levantó la Biblia con fuerza. Su voz retumbó por todo el templo. «Padre Toro, la palabra dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es ley divina. El que siembra bendición cosecha bendición. El diezmo no es impuesto, es semilla, y quien no siembra no puede esperar cosechar». El público protestante se levantó, gritando «¡Aleluya!» y agitando las manos. Miriam caminó por el escenario llena de convicción. Dios estableció el principio de la siembra. Cuando el creyente da, activa la ley de la multiplicación. El diezmo es la llave de la prosperidad. Las cámaras enfocaron al padre Toro. Su rostro permanecía tranquilo, pero sus ojos brillaban con esa mezcla de compasión y fuego que lo caracterizaba. Se levantó lentamente, Biblia en mano. «Pastora», dijo con voz templada, «el apóstol Pablo sí habló de siembra y cosecha, pero nunca la limitó al dinero. La semilla más grande que puede sembrar un cristiano es el amor, el perdón y la misericordia. El que siembra billetes cosecha ansiedad. El que siembra amor cosecha eternidad». Un murmullo recorrió el auditorio. Miriam levantó el brazo, interrumpiéndolo. «Padre, no cambie el sentido. La Biblia dice también, el que siembra escasamente, escasamente segará. Eso aplica a todo, incluso a las ofrendas. Dios prospera al generoso». Luis Toro la miró y sonrió con serenidad. «Claro que sí, pastora. Pero ¿qué entendemos por prosperidad? Una cuenta bancaria llena. Un auto nuevo. Una casa lujosa». La prosperidad del cristiano no se mide en bienes, sino en paz del alma. La viuda de las 2 monedas fue más rica que todos los ricos de Jerusalén. El público católico estalló en aplausos. Los gritos de «Gloria a Dios» retumbaron.
Miriam no se rindió, levantó la voz sobre el ruido. Pero el mismo Dios bendijo a Abraham con riquezas. Lo hizo porque él fue fiel y obediente. Luis Toro asintió. Y también lo probó con dolor. Abraham fue bendecido no por lo que dio, sino por lo que estuvo dispuesto a entregar. Estaba dispuesto a ofrecer a su propio hijo. La fe que da por amor es bendecida, pero la que da por interés se corrompe. El público volvió a aplaudir. Miriam frunció el ceño. Entonces, según usted, ¿no debemos esperar nada de Dios? El sacerdote levantó la Biblia y la abrió en Mateo 6. Jesús dijo: Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. El problema es que muchos buscan la añadidura y se olvidan del reino. El aplauso fue atronador. Miriam intentó responder, pero la fuerza de las palabras del sacerdote la detuvo unos segundos. Luis Toro prosiguió con voz firme. Dios no es inversionista, pastora. No multiplica el dinero del que calcula, sino la fe del que confía. El público gritó con fervor. Una ola de emoción recorrió el templo. Miriam levantó su Biblia con vehemencia. Pero padre, Dios no miente. Él dijo: Probadme en esto. El que diezma pone a prueba la fidelidad divina. Luis Toro bajó la mirada, respiró y luego la levantó con una luz serena en los ojos. Y el mismo Cristo dijo: No tentarás al Señor tu Dios. Dios no necesita ser puesto a prueba. Él bendice sin condiciones. El que ama no lo reta, confía. El público rugió en aplausos. Miriam dio un paso atrás, sorprendida. El sacerdote continuó con voz más intensa. Dios no es una máquina de bendiciones, pastora. No se le introduce una ofrenda para que devuelva prosperidad. Él es padre, no comerciante. Las cámaras captaban el rostro emocionado del público. Algunos lloraban, otros asentían. Miriam lo miró respirando con dificultad. Padre Toro, el pueblo necesita esperanza. Si usted le quita la promesa de la cosecha, ¿qué le deja? Luis Toro bajó el micrófono un momento, miró al público y respondió con voz profunda. Le dejo la cruz. Porque de esa cruz nace la verdadera esperanza. El que aprende a dar en medio del dolor, sin esperar nada, descubre que Dios ya le dio todo. El silencio fue absoluto. Las luces se atenuaron levemente. Solo se escuchaba el respirar de cientos de personas. Miriam, visiblemente conmovida, habló más despacio. Pero, padre, ¿no cree que la fe también se demuestra confiando en la promesa de prosperidad? Sí, dijo el padre con suavidad. Pero esa promesa no se cumple con dinero, sino con fidelidad. Prosperar no es tener más, es necesitar menos. El público se puso de pie. Las cámaras enfocaron al sacerdote con un resplandor dorado detrás de él. El moderador intentó pedir orden, pero el aplauso era ensordecedor. Miriam bajó la cabeza. Sus labios temblaban. Luis Toro levantó la Biblia. Jesús enseñó la ley de la siembra, sí. Pero la semilla más poderosa no fue oro ni plata. Fue su sangre. Y esa sangre no compró riquezas. Compró salvación. El templo entero explotó en un grito de fe. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Viva Cristo Rey! Las luces parecían vibrar con el sonido. Miriam cerró los ojos, sosteniendo su Biblia contra el pecho. El narrador habló con voz solemne. El debate ya no era simple discusión. Era un fuego cruzado entre dos visiones del Evangelio. Una que buscaba prosperidad, otra que buscaba redención. En los ojos de la pastora había frustración, pero también asombro. El sacerdote no discutía para vencer. Hablaba para liberar. Luis Toro bajó el micrófono. El que da esperando multiplicar su dinero, siembra en la tierra. Pero el que da por amor, siembra en el cielo. Y el cielo, pastora, no tiene inflación. El público rompió en carcajadas y aplausos. Miriam esbozó una sonrisa leve, la primera en toda la noche. Pero su mirada dejaba claro que no había terminado. El debate seguiría. El narrador cerró con tono cinematográfico. La risa alivió la tensión, pero la guerra espiritual continuaba. La pastora sabía que debía contraatacar, y el padre Luis Toro sabía que el golpe final debía ser dado en el espíritu, no en la razón. El templo era un volcán. Los aplausos aún retumbaban como truenos cuando el micrófono volvió a manos de la pastora Miriam Duarte. Su rostro había cambiado. Ya no era solo pasión. Había fuego, enojo, una necesidad urgente de defender su fe frente a la multitud que parecía rendirse ante las palabras del sacerdote.
El narrador habló con voz profunda. Había llegado el punto de ebullición. La pastora sabía que el próximo argumento debía ser un golpe directo, una herida abierta. No podía permitir que la calma del sacerdote se convirtiera en triunfo. Miriam se adelantó hasta el borde del escenario, levantando la Biblia con fuerza. «Padre Toro», gritó, «usted habla de amor y humildad, pero la Iglesia Católica también pide dinero. No me diga que no. Yo he visto con mis propios ojos cómo pasan la cesta en cada misa. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el diezmo que tanto critica?» El público se agitó. Algunos protestantes aplaudieron, otros gritaron, «¡Eso es verdad!». Las cámaras enfocaron a Luis Toro, quien permanecía sentado, con la mirada fija y la Biblia abierta. Miriam continuó, su voz subiendo como una ola. «No venga a decirme que ustedes no dependen del dinero. Las iglesias católicas se mantienen con ofrendas, y muchas de ellas están llenas de lujo, de imágenes costosas, de oro. ¿Cómo puede predicar pobreza quien vive rodeado de riqueza?». El auditorio rugió. Las luces parpadeaban. Era el ataque más frontal de toda la noche. Luis Toro se levantó lentamente. Su rostro era sereno, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una firmeza de hierro envuelta en misericordia. «Pastora», dijo con voz grave y templada, «lo que usted dice no me ofende, porque es cierto que en nuestras iglesias se colecta. Pero hay una gran diferencia entre una ofrenda y una obligación. El diezmo es impuesto, la ofrenda es libre. Dios no necesita un porcentaje, necesita un corazón dispuesto». El público aplaudió. Miriam levantó la voz. «Pero siguen pidiendo dinero, da igual cómo lo llamen. El pueblo da y ustedes reciben». Luis Toro dio un paso al frente. «Sí, pastora, el pueblo da y nosotros compartimos. ¿Sabe usted cuántas familias comen gracias a esas ofrendas? ¿Cuántas obras de caridad, hospitales, refugios, misiones existen porque los fieles ayudan? La iglesia no se enriquece, sirve». El público católico se levantó en aplausos gritando, «Así es» y «Gloria a Dios». Miriam golpeó el púlpito con la palma. «Y también hay sacerdotes que viven cómodamente mientras su pueblo sufre. Eso es hipocresía». El padre la miró sin pestañear. «Tiene razón», respondió con calma. «Hay sacerdotes que han fallado, como también hay pastores que han hecho fortuna predicando prosperidad. No se trata de quién pide más, sino de quién ama mejor». El silencio se apoderó del templo. Luis Toro levantó la Biblia y su voz retumbó con fuerza. Cristo no tenía bolsa, ni casa, ni cuenta bancaria. Su única riqueza era el amor del Padre. El problema no es tener dinero, pastora. El problema es cuando el dinero nos tiene a nosotros. El público gritó, «¡Amén!» al unísono. Miriam apretó el micrófono, su respiración acelerada. «Padre, usted no puede negar que la iglesia también recauda. No me diga que eso es diferente». Luis Toro la miró directamente. «Es diferente, pastora. Porque cuando un católico da, no lo hace por miedo ni por promesa de prosperidad, sino por gratitud. No lo hace esperando multiplicar su dinero, sino para compartir el pan con el necesitado». El público aplaudió con fuerza. Miriam, con la voz más aguda por la tensión, respondió, «Eso suena bien, pero el resultado es el mismo. Dinero entrando en el templo». El sacerdote sonrió apenas. «Sí, entra dinero, pero también sale. Sale en forma de ayuda, de comida, de medicinas, de refugio. En el Evangelio no dice, Dios amó tanto al mundo que cobró. Dice, Dios amó tanto al mundo que dio». Un estruendo de aplausos rompió el aire. Miriam cerró los ojos unos segundos intentando no perder el control. Pero su fe la empujaba a continuar. «Entonces, según usted, ¿todas las iglesias que enseñan el diezmo están equivocadas? ¿Acaso se cree más santo que los demás?». Luis Toro levantó el micrófono con firmeza. «No, pastora. Pero sí creo en un Dios que no necesita cobrarnos para bendecirnos. Las iglesias que piden con sinceridad, que ayudan y sirven, son bendecidas. Pero las que comercian con la fe traicionan el Evangelio». La frase cayó como una espada. El público quedó en silencio. El rostro de Miriam cambió. Había furia, pero también respeto. «Padre Toro, usted juzga demasiado. ¿Quién le dio a usted el derecho de decir qué iglesia es verdadera?». Luis Toro abrió la Biblia y leyó con solemnidad. «Por sus frutos los conoceréis». No lo digo yo, lo dijo Cristo. El árbol que da amor, justicia y compasión, ese es de Dios. El que da solo promesas y pide sin dar, ese ya tiene su recompensa. El público se puso de pie, gritando, «¡Gloria a Dios!». Miriam apretó su Biblia contra el pecho, su rostro contraído. La voz del narrador se alzó sobre los aplausos.
Las palabras del sacerdote no eran simples respuestas, eran golpes de conciencia. La pastora había apelado a la apariencia, pero el padre respondió desde el corazón del Evangelio. Luis Toro bajó el tono, su voz se volvió más profunda, más cercana. Pastora, el dinero puede construir templos, pero solo el amor construye almas. Las piedras brillan pero no lloran, las monedas pesan pero no salvan. El público entero se conmovió. Algunos lloraban abiertamente. Miriam lo miró sin palabras, intentando sostener la compostura. Entonces, padre, dijo con voz baja, ¿usted cree que la Iglesia Católica es la única que da correctamente? Luis Toro negó con suavidad. No, pastora. Creo que donde hay amor verdadero, allí está Dios, sin importar el nombre del templo. Pero también creo que el Evangelio no se negocia. Y el que convierte la fe en negocio, termina sirviendo al dinero, no a Dios. El público estalló en gritos. Así es. ¡Aleluya! ¡Viva Cristo Rey! Miriam bajó la cabeza. La Biblia temblaba en sus manos. La tensión era casi insoportable. El narrador cerró la escena con solemnidad. El debate había llegado a su punto más alto. El fuego de la pastora chocaba con la verdad del Evangelio proclamada por el sacerdote. No había vencedores aún, pero el público lo sabía. El equilibrio se inclinaba. Y en el rostro del padre Luis Toro, se dibujaba la paz de quien sabe que la verdad no se grita, se demuestra. El silencio era tan profundo que podía escucharse la respiración del público. Las luces caían sobre los dos protagonistas como si el cielo mismo los estuviera observando. La pastora Miriam Duarte bajó el micrófono, miró hacia el suelo unos segundos y lo volvió a tomar. Su rostro mostraba cansancio, pero también una rabia contenida. Una herida abierta que necesitaba hablar. El narrador describió el momento con tono grave. El fuego de la discusión había pasado a las brasas, pero esas brasas arden más lento y más hondo. La pastora sabía que el próximo argumento no sería teológico, sino social. Atacaría la consecuencia de las palabras del sacerdote, la pobreza. Miriam levantó la Biblia con una mano y con la otra señaló al público. Padre Toro, usted predica humildad, desprendimiento, renuncia. Pero ¿sabe lo que eso ha causado? Iglesias llenas de gente pobre que vive esperando un milagro que nunca llega. Sus enseñanzas hacen que el pueblo acepte la miseria como si fuera virtud. El público protestante estalló en aplausos. Algunos gritaban, «Así es, y Dios prospera, no empobrece». Miriam avanzó hacia el centro del escenario, la voz encendida. Dios no llamó al hombre a vivir pobre, padre. Lo llamó a ser cabeza y no cola, a conquistar, a prosperar. El Evangelio no fue dado para mantener a la gente sumisa, sino para hacerla libre. Las cámaras se movieron, captando la intensidad de su mirada. Luis Toro permanecía en silencio, observándola con paciencia. Miriam continuó, su voz cada vez más firme. Sus palabras sobre el amor son bonitas, pero el amor no paga la renta ni llena la mesa. El pueblo necesita pan, no solo fe. Y mientras ustedes predican pobreza, los ricos siguen siendo más ricos. ¿Dónde está la justicia divina? El murmullo en el templo se volvió un estruendo. Los católicos guardaban silencio. Los protestantes aplaudían. Era el golpe más fuerte hasta ese momento. El padre Toro levantó lentamente el micrófono. Su voz salió firme, pero con un matiz de tristeza. Pastora, usted confunde pobreza con falta de dignidad. Los pobres no son el fracaso de Dios, son su rostro. Cristo no nació en un palacio, sino en un pesebre. Y no fue porque no pudiera elegir, sino porque quiso enseñar que el valor del hombre no está en lo que posee, sino en lo que entrega. El público católico explotó en aplausos. Miriam se giró exasperada. Eso suena poético, padre, pero no real. La pobreza no es virtud, es sufrimiento. Dios no quiere ver a su pueblo con hambre, Él quiere verlo prosperar. Luis Toro dio un paso adelante, su mirada firme. Claro que Dios quiere bendecirnos, pastora. Pero la prosperidad de Dios no siempre brilla, a veces sangra. Cristo fue el más bendecido y sin embargo terminó en una cruz. ¿Fue eso fracaso o amor perfecto? El público enmudeció. Las palabras pesaron como un trueno silencioso. Miriam apretó la Biblia. Pero Cristo resucitó, Padre, y con Él vino la victoria. Nosotros no nacimos para sufrir, nacimos para vencer. Luis Toro levantó la Biblia y la abrió. Y esa victoria no se mide en oro ni en plata. Mi reino no es de este mundo.
dijo Jesús. Si predicamos un evangelio sin cruz, predicamos una mentira. La fe que no abraza el dolor no tiene raíces. Un aplauso poderoso sacudió el templo. El público se levantó. Miriam respiró con fuerza, intentando no perder el control. Padre Toro, ¿usted de verdad cree que Dios se complace en ver a la gente sufrir? Luis Toro negó con la cabeza. No, pastora. Pero Dios transforma el sufrimiento en redención. No lo envía, lo redime. Cada lágrima ofrecida con fe se convierte en semilla de esperanza. El silencio era total. Las luces enfocaban al sacerdote, que hablaba con una calma casi sobrenatural. El problema, continuó, es que muchos quieren la corona sin la cruz, quieren la resurrección sin el Gólgota, quieren cosecha sin siembra del alma. Pero la gloria llega solo cuando el corazón aprende a amar aún en la escasez. El público aplaudió de pie. Miriam bajó la mirada pero volvió a alzar la voz. Padre, eso suena como resignación. Dios no quiere resignación, quiere acción. El Evangelio empodera, no limita. Luis Toro levantó la mano pidiendo calma. La verdadera acción no es acumular, pastora, es compartir. Cristo no cambió el mundo construyendo imperios, sino entregando su vida. Esa es la prosperidad que el mundo no entiende. Las cámaras captaban lágrimas entre los asistentes. Algunos levantaban las manos al cielo, otros se tomaban del corazón. Miriam intentó recuperar su fuerza. Entonces, según usted, ¿ser pobre es bueno? Luis Toro respondió sin dudar. No, ser pobre no es bueno. Pero ser humilde sí lo es. Y quien es humilde sabe dar aunque tenga poco, y recibe sin perder la fe. La pobreza no es bendición, pero el pobre amado por Dios es instrumento de su gloria. El público rugió en aplausos. Miriam miró al sacerdote con una mezcla de rabia y admiración. Padre, la gente necesita esperanza, no filosofía. Luis Toro sonrió con compasión. Y la esperanza verdadera no se compra con promesas de prosperidad. Se construye cuando descubrimos que Dios está también en el dolor, en la falta, en el silencio. Allí, pastora, donde los falsos dioses no caben, allí habita el Dios verdadero. El público se levantó. Gritos, lágrimas, oraciones. Algunos levantaban sus Biblias al cielo. Miriam apretó la suya contra el pecho. Sus labios temblaban, pero su mirada ya no era de enojo, sino de impacto. El narrador habló con solemnidad. Las palabras del sacerdote no buscaban humillar, sino despertar. En el rostro de la pastora se dibujaba la lucha de dos fuegos, el de la convicción y el de la verdad. El público lo sabía, algo estaba cambiando. Luis Toro dio un paso al frente y concluyó. Dios no quiere verte pobre, pastora, quiere verte libre, libre del dinero, del miedo, del orgullo, y esa libertad no se compra, se conquista amando. El templo entero estalló en un aplauso que duró más de un minuto. Miriam se quedó quieta, mirando al suelo. Sus lágrimas brillaban bajo la luz. El narrador cerró la escena con voz grave, cinematográfica. La pastora Miriam Duarte había atacado al catolicismo por mantener al pueblo pobre. Pero el padre Luis Toro no respondió con dogmas, sino con fuego celestial. La riqueza del cielo se había hecho presente en medio del templo, y muchos, sin darse cuenta, acababan de ser tocados por ella. El templo entero vibraba con una mezcla de silencio y respiración contenida. Algunos aún lloraban, otros se secaban las lágrimas, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Pero la pastora Miriam Duarte no estaba dispuesta a rendirse. Había caído en la red de las palabras del sacerdote, pero aún tenía una carta que creía definitiva: los milagros. El narrador habló con tono grave, casi profético. Era el momento decisivo. La pastora, herida pero no vencida, apelaría a lo que muchos consideraban irrefutable: los testimonios. Porque si la fe se mide por frutos, ¿qué mayor fruto que el milagro visible? Miriam levantó la Biblia. Su voz resonó con energía renovada. Padre Toro, usted habla de amor y de cruz. Pero el Dios al que yo sirvo es un Dios de poder. Un Dios que cumple promesas. En mi congregación hemos visto milagros, enfermos sanados, familias restauradas, deudores libres. ¿Y sabe cómo empezó todo eso? Cuando el pueblo empezó a diezmar con fe. El público protestante gritó: ¡Amén!, a todo pulmón. Varios levantaron las manos, otros lloraban. Miriam continuó, más encendida. He visto a mujeres sin nada que, al dar su diezmo, recibieron bendición tras bendición.
Eso es poder, Padre. Eso es Dios actuando. No me diga que eso no es real. Luis Toro la observó con respeto, sin interrumpir. Su rostro era sereno, casi compasivo. No dudo de los milagros, pastora, respondió con voz suave. Dios sigue obrando hoy, como ayer. Pero permítame preguntarle algo. ¿El milagro ocurre por el dinero o por la fe? El público enmudeció. Miriam respiró profundo. Por la fe, por supuesto. Pero el diezmo demuestra esa fe. Es la semilla que abre las puertas del cielo. Luis Toro levantó la Biblia. Entonces, pastora, ¿por qué no vemos a Cristo pidiendo dinero antes de sanar? ¿Por qué no le cobró al ciego, ni al paralítico, ni a la mujer con flujo de sangre? Ellos no dieron nada, y sin embargo fueron sanados. Un silencio helado recorrió el templo. Los aplausos surgieron como una ola. Miriam intentó hablar, pero la voz del sacerdote se alzó más fuerte. El verdadero milagro no necesita dinero, necesita fe pura. El diezmo puede acompañar la fe, pero nunca sustituirla. Porque cuando el corazón se entrega de verdad, Dios responde sin factura. El público estalló en aplausos. Miriam, con lágrimas contenidas, alzó la voz una vez más. Pero los milagros de prosperidad existen, Padre. He visto a hombres salir de la ruina, a familias multiplicar sus ingresos después de diezmar. ¿Acaso eso no es prueba de la bendición divina? Luis Toro asintió, sin perder la calma. Sí, Dios puede prosperar al que da, pero no porque compre su favor, sino porque abre su corazón. La prosperidad del Evangelio no está en la cuenta bancaria. Está en la conversión del alma. El público católico gritó, ¡Gloria a Dios! Luis Toro continuó con voz más firme. El problema es cuando confundimos milagro con negocio. Cuando alguien da esperando un milagro, no da por fe, da por contrato. Y Dios no firma contratos, pastora. Dios da gratuitamente. Las luces iluminaron su rostro. Miriam lo miró con los ojos humedecidos. Pero su orgullo seguía resistiendo. Entonces, ¿usted dice que mis milagros son falsos? Luis Toro negó con un gesto. No, pastora. Digo que son parciales. Porque el verdadero milagro no es que el bolsillo se llene, sino que el corazón cambie. Es más fácil sanar un cuerpo que sanar un alma. El público gritó, ¡Amén!, y se puso de pie. Algunos se abrazaban, otros oraban en silencio. Miriam cerró los ojos y respiró hondo. Padre Toro, usted habla de fe y corazón, pero el pueblo necesita señales. Jesús también multiplicó los panes, también proveyó. Luis Toro sonrió con calma. Sí, y cuando lo hizo, el pueblo quiso hacerlo rey. Pero él se retiró. ¿Sabe por qué? Porque entendió que lo buscaban por el pan, no por la verdad. El milagro no fue la multiplicación del pan. Fue que enseñó a compartirlo. El público rugió en aplausos. Miriam bajó la cabeza. El sacerdote continuó con voz más intensa. El milagro que el mundo no entiende es el de la misericordia. Cuando alguien perdona. Cuando un matrimonio se reconcilia. Cuando un joven deja el pecado. Ese es el milagro que llena el cielo. No produce dinero, pero produce eternidad. El templo se estremeció. Las cámaras enfocaron rostros bañados en lágrimas. Miriam levantó el micrófono con voz temblorosa. Entonces, padre, ¿usted cree que Dios no quiere bendecirnos materialmente? Luis Toro la miró con ternura. Claro que sí, pero esa no es su prioridad. Él primero quiere salvarte. ¿Por qué de nada sirve tener una casa llena de riquezas si el alma está vacía? El peor pobre no es el que no tiene pan, es el que no tiene amor. Un silencio abrumador se apoderó del lugar. Luego, un aplauso atronador rompió la quietud. Miriam respiró con dificultad. Luis Toro continuó con voz serena. El mayor milagro de prosperidad ocurrió en una cruz. Allí, el que no tenía nada nos dio todo. Ese es el milagro que sostiene la iglesia desde hace 2000 años. El público entero se levantó. Las lágrimas caían sin contención. Miriam trató de hablar, pero el sonido de los aplausos la cubría. Luis Toro levantó la Biblia hacia el cielo. El que busca a Dios por un milagro material, se quedará con poco. Pero el que lo busca por amor, recibirá todo. Porque el amor es el único tesoro que no se puede perder. El narrador cerró con voz cinematográfica y grave. La pastora había mostrado milagros terrenales,
pero el sacerdote había revelado el milagro eterno. El templo ya no era campo de batalla, era un altar. Entre luces, lágrimas y fe, algo había cambiado para siempre. El público ya no miraba a los debatientes, miraba al cielo. Luis Toro bajó la Biblia lentamente y miró a la pastora con respeto. Pastora Miriam, los milagros que usted ha visto son hermosos, pero el mayor milagro es ver un corazón endurecido abrirse a la verdad. Y eso está ocurriendo aquí, esta noche. El aplauso fue como un rugido celestial. El público gritaba «¡Viva Cristo Rey!», mientras las luces bañaban el escenario en tonos dorados. Miriam quedó en silencio, mirando al padre con una mezcla de impotencia y admiración. El narrador concluyó con solemnidad. El debate parecía acercarse a su desenlace. La pastora había lanzado su carta más fuerte, pero el sacerdote había respondido con el evangelio desnudo, sin adornos, sin promesas, solo con verdad. Y en el corazón de muchos, el verdadero milagro ya había comenzado. El templo seguía vibrando. Las luces iluminaban los rostros tensos de los asistentes, mientras los micrófonos captaban hasta el más leve suspiro. La pastora Miriam Duarte permanecía de pie, con los ojos cerrados y la Biblia apretada contra el pecho. La batalla espiritual no había terminado. En su interior, una voz le decía que debía volver al principio, a la ley, al fundamento antiguo donde todo había comenzado. El narrador describió con tono solemne. Había perdido terreno, pero no la fe. Sabía que la única manera de sostener su posición era regresar a la raíz. Si el padre hablaba de amor, ella hablaría de mandamientos. Si él citaba a Cristo, ella apelaría a Moisés. Miriam levantó el micrófono. Su voz, aunque cansada, sonó fuerte y segura. Padre Toro, el Antiguo Testamento no puede ser borrado. Fue Dios mismo quien estableció el diezmo. En Levítico, en Números, en Deuteronomio. Él ordenó que su pueblo diera la 10ª parte. Y Dios no cambia. Si Él lo mandó antes, sigue siendo válido hoy. El público protestante gritó, «Amén», entre aplausos. Miriam avanzó un paso más. Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Usted mismo lo sabe. Así que si el diezmo fue parte de la ley de Dios, debe seguir vigente para todo creyente. El público rugió con emoción. Los católicos observaban atentos. Luis Toro levantó lentamente la vista y tomó el micrófono con calma. Su voz fue profunda, clara, y cortó el aire con una autoridad que no necesitaba gritos. Pastora, es verdad que Dios no cambia, pero también es cierto que su manera de actuar con nosotros cambió en Cristo. La ley antigua fue un camino hacia la promesa, y cuando la promesa llegó, la ley se cumplió. Un silencio reverente cubrió el lugar. Luis Toro abrió la Biblia. Escuche esto, pastora. Hebreos 7:18 dice, «Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad». Y en el versículo 22 agrega, «Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto». Si tenemos un pacto mejor, ¿por qué volver al antiguo? El público católico estalló en aplausos. Miriam lo miró desafiante. Pero Dios no se contradice. Si el diezmo era justo antes, lo es ahora. La ley no fue abolida. Luis Toro sonrió con serenidad. Exactamente. No fue abolida, fue perfeccionada. Cristo no destruyó la ley, la llevó a su plenitud. Antes el diezmo era obligación, ahora la ofrenda es amor. Antes se daba por miedo, ahora se da por gratitud. Antes se entregaban monedas, ahora se entrega el corazón. El público se levantó gritando, «¡Gloria a Dios!». Miriam apretó el micrófono. «Padre, usted habla de amor, pero la ley sigue siendo la ley. Jesús mismo respetó el templo y sus costumbres». Luis Toro asintió. «Sí, pero también dijo, ha llegado la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Levantó la mirada hacia el público. «Ya no adoramos con cosas externas, pastora. La ofrenda que agrada a Dios no está en la bolsa, sino en el alma». El público aplaudió de pie. Miriam respiró hondo, intentando mantener el control. «Pero la obediencia sigue siendo necesaria. ¿Acaso no dice la Escritura que quien guarda los mandamientos ama a Dios?». Luis Toro levantó la Biblia y respondió con voz solemne. Y también dice en Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El amor no anula la obediencia, la transforma. Ya no obedecemos por temor al castigo, sino por gratitud al perdón. El público gritó, «¡Amén!». Miriam apretó su Biblia. «Entonces, padre, según usted, el Antiguo Testamento ya no tiene valor». Luis Toro negó con la cabeza. «Todo lo contrario, pastora.
Tiene valor porque nos muestra el camino que Dios preparó. Pero no se puede vivir en la sombra cuando la luz ya llegó. El diezmo fue una sombra de la ofrenda perfecta que Cristo hizo en la cruz. Un silencio sagrado llenó el templo. Miriam bajó la vista confundida por un instante. El sacerdote continuó con voz más intensa. Si el diezmo era el 10%, Cristo dio el 100%. Por eso el cristiano no diezma, se entrega. El que sigue midiendo su fe en porcentajes aún no ha entendido el Evangelio. El público explotó en aplausos, algunos de pie, otros llorando. Miriam levantó la voz sobre el ruido. Pero el pueblo necesita reglas, padre. Sin ley el hombre se desordena. Luis Toro levantó su Biblia y respondió con fuerza. La nueva ley está escrita en el corazón. El Espíritu Santo guía al creyente. Donde hay espíritu no hace falta amenaza. El que tiene a Cristo no necesita un número para saber cuánto dar, porque su amor no tiene medida. El público rugió. El sonido era ensordecedor. Miriam respiró agitada, mirando al público dividido. Padre, si eso fuera cierto, muchos dejarían de dar. La iglesia se quedaría sin recursos. Luis Toro dio un paso al frente con voz firme. No, pastora. Al contrario. Cuando el corazón se libera del miedo, da más, no menos. El amor genera abundancia. Solo el miedo produce escasez. El público aplaudió. Miriam bajó la mirada. Luis Toro prosiguió con tono más suave. El diezmo fue parte de una alianza antigua entre Dios y un pueblo. Pero Cristo vino a abrir esa alianza a todos. Por eso ya no hay diezmo obligatorio, sino entrega voluntaria. Porque el amor no se ordena, se inspira. Miriam levantó el rostro con lágrimas contenidas. Padre, usted habla con una fe que conmueve. Pero, ¿qué será de los templos? ¿Cómo sostendrán su misión si la gente deja de dar? Luis Toro sonrió. La iglesia nunca se ha sostenido por obligación, pastora. Se sostiene por la providencia. Dios siempre provee a quien sirve de verdad. Cuando la intención es pura, los corazones se abren. Y el pan nunca falta en la casa del Señor. El público gritó, ¡así es! El sacerdote levantó la Biblia. El diezmo fue símbolo de justicia. Pero Cristo trajo la gracia. La ley decía, da para vivir. El Evangelio dice, vive para dar. Esa es la diferencia entre un contrato y una alianza. El aplauso fue tan fuerte que el suelo pareció vibrar. Miriam se quedó en silencio. Su respiración era entrecortada, sus ojos húmedos. La cámara la enfocó, y el público pudo ver lo que nadie esperaba. La duda asomando en su mirada. El narrador cerró con voz solemne y cinematográfica. La pastora Miriam Duarte había intentado reconstruir su argumento con la ley de Moisés, pero el padre Luis Toro la llevó paso a paso, del Sinaí al Calvario, de la obligación a la gracia. Y en medio del aplauso del pueblo, algo comenzaba a desmoronarse en el interior de aquella mujer. Su orgullo. Luis Toro bajó el micrófono, cerró la Biblia y concluyó. La ley decía, tendrás que dar. Cristo dice, ven y dame tu corazón. Entre esas dos frases está toda la diferencia entre la religión y la fe viva. El público entero se levantó. Gritos, lágrimas, alabanzas. El sonido era ensordecedor. Miriam se quedó inmóvil, sosteniendo su Biblia con ambas manos. El narrador terminó la escena con voz profunda. El templo ya no era campo de debate, sino tierra sagrada. La verdad había comenzado a abrir grietas en los muros de la tradición. Y mientras la multitud aplaudía, el rostro de la pastora parecía reflejar la lucha invisible entre el intelecto y la gracia. El público estaba de pie, ovacionando. Las luces giraban suavemente sobre el escenario, bañando de dorado el rostro sereno del padre Luis Toro y el gesto endurecido de la pastora Miriam Duarte, que respiraba agitada. Su orgullo todavía ardía. No podía aceptar la idea de haber sido acorralada por las Escrituras. Tenía que lanzar un último golpe, uno que tocara el corazón de muchos. Las riquezas de la Iglesia Católica. El narrador habló con voz grave y lenta. La pastora, agotada pero aún combativa, sabía que su única opción era cambiar el terreno del debate. Si el padre dominaba la Biblia, ella lo desafiaría con la historia. Miriam levantó el micrófono. Su voz vibraba con una mezcla de enojo y desafío. Padre Toro, usted habla de entrega y humildad, pero la Iglesia Católica no siempre ha sido ejemplo de eso. Durante siglos ha acumulado riquezas, cobrado indulgencias, vendido ofrendas,
hasta monedas por el perdón. ¿Cómo puede hablarme de amor desinteresado una institución que ha comerciado con la salvación? El público protestante explotó en aplausos y gritos. «Eso es verdad», se escuchó entre la multitud. Las cámaras enfocaron los rostros tensos de los asistentes. El ambiente se volvió más denso. Luis Toro, sin perder la calma, se acomodó las gafas y tomó la Biblia con ambas manos. «Pastora», dijo con voz profunda, «usted ha tocado un tema muy serio, y merece una respuesta con la verdad, no con rumores. Sí, la Iglesia ha tenido errores, y los reconoce, pero nunca ha vendido el perdón de Dios. Las llamadas indulgencias no son monedas de salvación, sino oraciones y actos de misericordia». El público guardó silencio. Miriam levantó el micrófono dispuesta a interrumpir. «Pero la historia habla por sí sola. En la Edad Media se cobraba por entrar al cielo». Luis Toro levantó la mano con calma. «Se abusó, sí, como en toda institución humana. Pero una cosa es el pecado de los hombres, y otra es la doctrina de Cristo. No se puede juzgar la fe por los errores de los fieles». El público católico aplaudió. Miriam insistió. «Entonces acepta que hubo corrupción». «Sí», respondió el padre sin dudar. «Y la hubo también en el tiempo de Jesús. Judas, uno de los 12, traicionó al Maestro por 30 monedas. Pero su traición no anuló la verdad del Evangelio. Los errores humanos no destruyen la obra divina, pastora, solo la confirman». El público se levantó gritando, «Amén». Miriam frunció el ceño. «Pero los templos del Vaticano, padre, llenos de oro y arte, ¿eso también es humildad?». Luis Toro sonrió levemente. «Ese oro no pertenece a un papa ni a un obispo. Es patrimonio del mundo, fruto de siglos de fe y cultura. Pero el verdadero tesoro de la Iglesia no está en sus muros, sino en su misión. ¿Sabe cuál es, pastora? Amar y servir al más pequeño». El público estalló en aplausos. Miriam levantó la voz, ya casi gritando. «Y aún así piden ofrendas, piden limosnas, hablan contra el diezmo, pero viven de los bolsillos del pueblo». Luis Toro levantó la Biblia. Su voz resonó con autoridad. «Pastora, el pueblo da voluntariamente. Nadie lo obliga. No hay amenazas de maldición ni promesas de riqueza. Cada moneda que se da en una misa es un acto de amor, no de miedo. Cristo no exige, inspira». Los aplausos retumbaron. Miriam cerró los ojos, respirando agitada. «Pero los sacerdotes viven de eso. Es su salario». Luis Toro respondió sin vacilar. «Y los pastores también viven de las ofrendas, pastora. Pero la diferencia está en el propósito. Un sacerdote no se enriquece. Vive con lo necesario. Los tesoros del Vaticano no pagan sueldos, pagan historia. Pero el verdadero salario del sacerdote», pausó, «es ver un alma salvada». El público gritó, «¡Gloria a Dios!». Miriam tembló, sus labios apretados. «Eso suena a justificación», dijo con furia contenida. «La Iglesia manipula la culpa del pueblo para recibir dinero». Luis Toro se adelantó un paso. «¿Y usted, pastora, no manipula la esperanza? ¿No promete milagros a cambio de un diezmo? ¿No les dice a sus fieles que su prosperidad depende de su entrega monetaria? ¿Quién manipula más? ¿El que pide amor o el que vende bendiciones?». El golpe fue brutal. El público estalló. Aplausos, gritos, lágrimas. Miriam bajó el rostro. El silencio se hizo pesado. Luis Toro continuó. Su voz se volvió suave, casi paternal. «El perdón de Dios no se compra, pastora. La gracia no tiene precio. Si el cielo pudiera pagarse, Cristo no habría muerto. Pero murió. Porque el amor no se vende». El público se puso de pie. Los gritos de «¡Viva Cristo Rey!» se mezclaban con aplausos. Miriam respiraba rápido, tratando de contener las lágrimas. Luis Toro bajó la voz, con una compasión desarmante. «Si algún sacerdote cobró por la salvación, pecó. Y si algún pastor cobra por bendición, peca también. El Evangelio no tiene dueños, es de todos los que aman». Un aplauso largo, profundo, llenó el templo. Las cámaras captaban la emoción en los rostros. Miriam levantó el micrófono, pero su voz sonó quebrada. «Padre, ¿entonces usted cree que yo vendo la fe?». Luis Toro negó con ternura. «No, pastora. Creo que usted ama a Dios. Pero tal vez ha confundido la generosidad con la obligación. El corazón humano no necesita un impuesto para ser fiel. Solo necesita la luz del Evangelio». El público entero se conmovió. Miriam bajó la mirada. Sus lágrimas empezaban a caer. Luis Toro se acercó unos pasos más. «Usted ha predicado con fuego, pastora, y eso es admirable.
Pero el fuego, si no seguía, puede quemar lo que debe iluminar. El silencio era absoluto. El padre levantó la Biblia y concluyó con voz firme. El cristianismo no se mide por cuánto damos, sino por cuánto perdonamos. El templo más rico es aquel donde hay amor, no donde hay oro. El público explotó en aplausos. Miriam bajó el micrófono, sin palabras. Su respiración era pesada. El narrador habló con tono solemne. La batalla estaba llegando a su final. La pastora había lanzado su última flecha y el sacerdote la había desviado con la verdad. No con soberbia, sino con humildad. Y en los ojos de Miriam, el fuego del debate comenzaba a transformarse en lágrimas de comprensión. Luis Toro miró al público, luego a la pastora. El mundo necesita menos predicadores de dinero y más testigos del amor. Porque la ofrenda más grande ya fue hecha, una vez y para siempre, en el Calvario. El templo entero rugió. Los aplausos eran un río imparable. Las luces bañaban al sacerdote, que permanecía quieto, como si no sintiera el triunfo, sino la paz. Miriam se quedó de pie, mirando al suelo, sosteniendo la Biblia contra su pecho. El narrador cerró con voz profunda. 11 rondas, 11 heridas, pero el amor no pelea por vencer, pelea por salvar. El padre Luis Toro no había derrotado a la pastora, había derribado su orgullo con la verdad del Evangelio. Y el público lo sabía. La victoria estaba cerca. El silencio era total. Los aplausos se habían desvanecido poco a poco hasta convertirse en un murmullo reverente. Las luces doradas iluminaban los rostros de los asistentes, algunos aún con lágrimas en los ojos. En el centro del escenario, la pastora Miriam Duarte permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo, respirando con dificultad. Frente a ella, el padre Luis Toro sostenía su Biblia contra el pecho, en calma, con esa serenidad de quien sabe que la verdad no necesita defensa, solo ser dicha. El narrador habló con voz grave y lenta. 12 rondas de palabras. 12 choques entre fuego y fe. La pastora había lanzado todo lo que tenía. Doctrina, historia, emoción y hasta lágrimas. Pero el sacerdote seguía en pie, tranquilo, con la mirada limpia. Faltaba una última palabra, la más importante. Miriam levantó lentamente la cabeza. Su voz salió quebrada, pero firme. Padre Toro, si no es el dinero, si no es el diezmo, entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? El público contuvo el aliento. La pregunta flotó en el aire, como un eco que parecía resonar en cada corazón. El sacerdote cerró los ojos un instante, respiró profundamente y luego levantó su Biblia. Su voz, suave pero penetrante, rompió el silencio. Dios no espera tu dinero, pastora. Espera tu vida. El público enmudeció. Las luces se enfocaron en el sacerdote. Su tono se volvió más fuerte, más firme. Dios no mide tu amor con monedas, sino con obras. No con promesas, sino con sacrificio. Él no quiere una 10ª parte de ti, te quiere entero. Porque cuando el corazón se entrega, todo lo demás viene por añadidura. El público estalló en un aplauso largo, profundo, como un rugido de almas. Miriam respiró con dificultad. Sus lágrimas empezaron a rodar por las mejillas, pero no habló. Luis Toro continuó, con voz que sonaba a oración. Cristo no pidió el diezmo cuando multiplicó los panes. No pidió dinero cuando levantó a Lázaro, ni cuando perdonó a la adúltera. Solo pidió fe, solo pidió amor. El aplauso volvió a crecer. La pastora bajó la cabeza, como quien acepta una verdad que ya no puede combatir. El padre siguió hablando. Su tono ahora era de un maestro que enseña, no de un rival que vence. El Evangelio no necesita contadores, necesita testigos. El que ama da, el que ama sirve, el que ama comparte. Pero no porque una ley lo obligue, sino porque un Dios lo inspira. El público gritó, «Gloria a Dios», mientras algunos caían de rodillas. El ambiente era místico, casi celestial. Miriam levantó lentamente el rostro, sus ojos empañados de lágrimas. «Padre», dijo con voz temblorosa, «usted tiene razón. He predicado la prosperidad como recompensa, pero olvidé que la mayor prosperidad es tener paz en el alma». El público aplaudió con ternura. Luis Toro se acercó un paso, sin dejar de mirar al público. «Pastora, usted ha predicado con fuego, y ese fuego también viene de Dios. Pero hoy ese fuego ha sido purificado. Porque el amor, cuando se encuentra con la verdad, se transforma en luz». Las luces bajaron.
Solo un haz dorado iluminaba a ambos en el centro. El público guardó silencio. Luis Toro levantó su Biblia una vez más. Jesús no dijo, traigan su dinero, dijo, síganme. Y seguirle no cuesta monedas, cuesta la vida. Quien lo sigue con el corazón ya lo ha dado todo. El público entero se puso de pie. Los aplausos resonaban como una ola. Algunos lloraban, otros levantaban sus manos. Miriam, entre sollozos, bajó la cabeza y dijo apenas, «Que Dios me perdone si alguna vez cambié su verdad por un mensaje cómodo». Luis Toro asintió. «Y él lo hará, pastora, porque la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. Hoy no hemos venido a ganar o perder, sino a recordar que el amor es el único tesoro que no se agota». El público gritó, «Amén. ¡Aleluya! ¡Viva Cristo Rey!». El sonido era ensordecedor. Las cámaras captaron el rostro del sacerdote, sereno, iluminado, mientras el narrador cerraba con voz profunda, casi cinematográfica. El debate había terminado. No hubo gritos, ni ira, ni soberbia, solo verdad. La pastora bajó del escenario en silencio, y el padre Luis Toro quedó de pie, sosteniendo la Biblia, no como arma, sino como lámpara. En esa noche, el dinero perdió su voz, y el evangelio habló. Las luces del templo se apagaron poco a poco. Solo quedó una cruz al fondo, iluminada por una luz blanca que descendía desde lo alto. El público seguía de pie, en silencio reverente, sabiendo que había presenciado algo más grande que un debate, una revelación. El narrador concluyó con solemnidad. El padre Luis Toro había vencido no con gritos, sino con verdad, no con dogmas, sino con amor. El mensaje resonó más allá del templo, más allá de las cámaras, más allá del aplauso. Y mientras la noche caía, una certeza se grabó en cada alma. El amor no se cobra, se entrega.